Está considerada una obra cumbre de la literatura italiana solo por detrás de la Divina Comedia de Dante. Es el primer exponente de novela moderna en el país transalpino y su ejemplo más importante de novela histórica. Además, todos los estudiantes italianos en algún momento de su vida escolar han tenido que leer este libro y, por si esto fuera poco, personajes tan importantes como Goethe lo consideraban una obra maestra. Y aún así, tengo que decir, y lo siento mucho Italia, lo siento mucho Manzoni, que estoy muy decepcionado con este libro. Pero tengo mis razones. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy por fin puedo traer al canal una novela clásica. Me ha costado leerla unas cuantas semanas y no tanto porque sea un libro largo, tiene unas 600 y pico páginas, sino porque se me ha hecho un poco dura, sobre todo en el tramo medio. Y bueno, he decidido que a mi canal no solo voy a subir reseñas positivas, voy a subir las reseñas de todo lo que lea y en algunos momentos, en algunas ocasiones, pues no van a ser tan positivas, este es uno de esos casos. Aún así, he hecho un gran esfuerzo por encontrarle todos los puntos positivos y por intentar ser lo más ecuánime posible, pero bueno, hay obras que te llegan y otras que no, y esta para mí ha sido de las que no. Os estoy hablando de Los novios, que quizás sea más conocida por su título original en italiano, I Promessi Sposi. Es una novela de Alessandro Manzoni y que fue publicada en dos partes. Primero se publicó en 1827, pero el autor no quedó satisfecho con el resultado y 2 décadas después, en 1842, el autor volvió a reescribirla, corrigió algunas partes, cambió ciertas cosas y se publicó esta versión, que es la que yo he podido leer y es la que todo el mundo ha leído y la obra, digamos, final de este autor. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué publicarla dos veces? Como bien sabréis, el italiano moderno es muy reciente. En la época en la que Alessandro Manzoni escribió su novela, en cada pequeño pueblo, en cada valle de Italia, se hablaba un dialecto distinto de italiano. Él en concreto escribió su novela original en el dialecto de Lombardía, que es donde se desarrolla la historia. No quedó muy satisfecho y por eso se fue a un viaje a Florencia porque decidió escribirla con el dialecto fiorentino, que de alguna manera es del que se ha tomado la mayor parte del italiano moderno. Utilizaba una metáfora para referirse a este proceso que es bastante simpática, que es risciacquatura in Arno. Esto significa algo así como aclarar en el Arno, que es el río de Florencia. Él llevó su novela, la aclaró en el río y consiguió que estuviese escrita, pues digamos de una manera un poco más formal, por así decirlo. La sinopsis del libro la verdad es que es muy sencilla, parte de una premisa muy simple. Renzo y Lucia son dos jóvenes veinteañeros que se aman profundamente, son de un pequeño pueblo que se llama Lecco, cerca de Milán, en la Lombardía. Y bueno, pues esta pareja quiere casarse y tienen tan mala suerte que Lucia, en uno de sus paseos por el campo, capta la atención de un noble bastante malvado de esas tierras, que es Don Rodrigo, que se encapricha de ella y que amenazará al cura que les iba a casar para que no les case. Este punto de partida, visto desde la perspectiva moderna, pues diríamos, te buscas otro cura y te vas a otra parroquia y problema resuelto. Bueno, pues parece que en esa época estaba ambientada en 1630 más o menos, pues era un problema bastante más grave que no te quisieran casar y además era un problema que el noble de esa zona estuviese encaprichado de tu novia, con lo cual durante 600 páginas vamos a vivir un montón de vicisitudes, cómo los novios se tienen que separar por distintas razones, cómo van a vivir momentos históricos tan importantes como la carestía que atravesaba Milán en ese momento, la peste de 1630, etc. Hasta que al final conseguirán llegar al objetivo que tienen desde el capítulo 1, que es casarse. Cosas que me han gustado de Los novios. Bueno, la primera cosa que destacaría, la verdad es que es algo que no se le puede achacar al propio autor, es que me ha gustado mucho la edición en la que lo he podido leer, que como habéis visto antes es de la editorial Akal. La maquetación, por el libro, el tamaño, etc. me ha gustado mucho, creo que es muy manejable y bueno, dentro de que es un libro pues un poco arduo de leer, pues me lo ha facilitado el hecho de contar con esta edición. La segunda cosa que destacaría de este libro como muy positiva es que el autor juega con la idea de que ha encontrado un manuscrito antiguo contando la historia de Renzo y Lucia y que él de alguna manera la está transmitiendo o la está escribiendo para que el mundo la conozca. Esto, que podría parecer que parte de una premisa totalmente imaginaria, tiene parte de razón, y es que parece ser que el autor de la novela encontró un bando municipal en el que se hablaba de qué castigo tendría el impedir una boda de unos jóvenes.
Creo recordar que el castigo era ir a galeras, no me acuerdo mucho porque lo decía al principio de la novela. Pero digamos que él construye toda la historia en base a ese bando municipal que encuentra. ¿Por qué me gusta esto? Porque el autor juega en muchos momentos con referirse a partes de la historia que estaban en el manuscrito, cosas que él ha leído pero que no le da mucho valor, o en algunos momentos pues digamos que descalifica al autor del manuscrito original y juega un poco con ese lenguaje, no sé, metalingüístico de referirse a un manuscrito anterior que por supuesto no existe. Y bueno, pues ese juego a mí me ha parecido bastante interesante y bastante actual. Ahí bien hecho, Manzoni. Otro de los aspectos que sin duda me gusta destacar es que esta novela está ambientada en Milán en el siglo XVII y en ese momento es a lo que normalmente nos hemos referido en las clases de historia como el milanesado, es decir, un territorio que pertenecía a la corona española en ese momento. Y esto hace que yo por lo menos me haya acercado a un momento histórico y a un lugar del que tenía muchas referencias el milanesado, pero del que no había leído nunca nada. Y me gusta bastante pues los personajes que se dejan caer de alguna manera por esta novela. En algún momento se menciona al rey Felipe IV, en algún momento se menciona a su valido, el conde duque de Olivares, también se menciona al cardenal Richelieu muy por encima, y bueno, pues es un momento que me ha llamado la atención. Además tiene un trasfondo de crítica bastante importante respecto al periodo histórico en el que vivió el autor, y es que la ocupación española del milanesado en el siglo XVII, digamos que se usa como una metáfora de la ocupación que vivían en el siglo XIX por parte de los austriacos. Esto es algo que ya aparece en otras obras, como por ejemplo la ópera Nabucco de Verdi, en la que los esclavos judíos se consideran, y su canto O mio pensiero se considera un canto pues del pueblo italiano contra los invasores. En ese caso, esta lectura, digamos, un poco en clave crítica, pues es algo que es muy positivo para la obra. Y que yo tiendo a pensar que al final son estas cosas las que la han encumbrado como una gran obra, y no tanto la manera en la que está escrita o no tanto la historia, sino un poco pues el contexto, el trasfondo, y bueno, yo ahí la verdad que le tengo que dar la razón a los críticos, que es muy interesante. Está muy bien ambientado, está muy bien documentado y toda la parte histórica muy bien atada, con lo cual contra eso yo no tengo nada malo que decir. Por último, me gustaría destacar que la novela tiene algunos personajes secundarios que son maravillosos y que bien habrían valido, si estuviese el escritor en la época moderna, un spin-off. Porque la verdad que me han interesado mucho más los capítulos en los que se hablaba del pasado de esos personajes secundarios que la historia en sí. Entre estos personajes que me han cautivado y que son secundarios, destacaría por ejemplo a Fray Cristóforo, que es un poco, se habla de él como la brújula moral de la historia. Es este cura que en todo momento ayuda a los novios, no es el cura que no les quiere casar, es otro. Otro personaje que me ha encantado, y este sí que si hubiese una novela solo de ella, la verdad es que me la leería porque me pareció alucinante su historia, es el de la Mónaca di Monza, la monja de Monza. Este personaje, o sea, qué vida más triste, por favor. Esta mujer es hija de un príncipe que ya tenía un hijo varón mayor, entonces estaba decidido que cuando su mujer se quedó embarazada del segundo hijo le iba a tocar ser o cura o monja. ¿Por qué? Porque no querían dividir la fortuna de la familia y querían que el heredero, el primogénito, pues se quedara con todo, ¿no? The winner takes it all. Bien, pues ¿qué pasa? Que a esta pobre niña, desde que es pequeña, le regalan juguetes de monjas y en vez de muñecas tiene monjas y todo es religioso porque la quieren llevar al convento como sea. Claro, al final, bueno, pues le pasan un montón de cosas, no voy a desvelar. Al final la pobre acaba siendo monja, pero acaba siendo una monja un poco trastornada, con un poco con doble cara. Y el último personaje que me gustaría destacar es el llamado Innominato, es decir, es un poco como el Voldemort de la historia, no se puede decir su nombre de lo malo que es. Y bueno, es un personaje que a pesar de que aparece a lo mejor en 4 capítulos de 30 y pico, pues tiene mayor arco argumental que cualquiera de los protagonistas. Es al que realmente le pasa algo que hace que cambie su punto de partida y su punto final. Lo demás es todo un encefalograma bastante plano. Bien, pasamos ahora a las cosas que no me han gustado. Y aquí la primera, la principal, y que sinceramente y de manera objetiva creo que es un fallo, por mucha obra maestra que sea, es la construcción de los dos personajes principales. Yo creo que ningún escritor puede esperar que un lector acompañe a sus personajes principales durante casi 700 páginas
si no le has dado ni el más mínimo elemento para que se identifique con esos personajes. No ya para que se identifique porque sean similares a ti, yo no pretendo ser similar a un campesino del siglo XVII, pero que te dé algún elemento para que te interese lo que le pasa a ese personaje, porque es que en esta novela no te lo dan. No hay ni una sola descripción de cómo es Lucia, no hay ni una sola descripción de cómo es Renzo, solo les conoces por los actos y los diálogos que tienen. Los diálogos son muy malos, sinceramente, son el típico diálogo en el que un personaje dice una cosa, el otro dice otra, lo repite, lo vuelve a repetir, cuando están muy exaltados dicen mucho "oh, Dios mío", cuando están muy tristes se santiguan mucho, o sea, no, la construcción es malísima. Y yo, por poner un ejemplo de a qué me refiero con esta mala construcción, la verdad es que pensaba en un libro que me encanta y que, bueno, podría ser un poco comparable por la época en la que fue escrito y por el género, etcétera, que es El Conde de Montecristo. ¿Cuántas páginas necesita el autor para que tú te encariñes de ese personaje? ¿30? Quizá, no lo sé. En 30 páginas descubres que Edmundo Dantes es un gran profesional, un gran hijo y un gran novio. Y cuando Edmundo Dantes lo pierde todo, porque lo pierde todo al principio de la novela, tú estás decidido a acompañarle a pesar de que sea una novela larguísima, porque ves que es una injusticia flagrante lo que ha sufrido ese chico y estás totalmente por él y por su causa. ¿Pero por qué? Porque en esas 30 páginas te lo han presentado y te ha parecido interesante. ¿Qué pasa con Renzo y Lucia? Pues que desde el primer momento tienen un problema, se quieren casar y no pueden. Pero es que ni siquiera ves el amor entre ellos. Es una novela que se llama Los novios, es una historia de amor. Yo me esperaba un Calisto y Melibea, yo me esperaba un poco de Romeo y Julieta, aunque el final sea positivo, pero es que no tienes eso, tienes una relación de dos personas que prácticamente no tienen momentos íntimos, cuando se hablan muchas veces no se hablan ni con respeto. Renzo considera a Lucia prácticamente una boba, aunque debo decir que es una boba porque está construido tal cual, o sea, es una mujer que solo sabe santiguarse, temblar y es la típica que no puede mentir porque mentir es pecado. O sea, es una palurda, hay que decirlo así, no puedo decirlo de otra manera, es que no hay nada positivo en el personaje de Lucia. Pero bueno, yo no me voy a casar con Lucia, entonces pretendo que si Renzo está tan enamorado de ella, pues que me lo demuestre de alguna manera. Y no, para nada. Con lo cual, construcción de personajes principales para mí, un 0 patatero, y lo siento mucho, y a lo mejor aquí hay críticos literarios que me van a crucificar por decir esto, pero lo siento así como lector contemporáneo, pero yo creo que si lo hubiese leído hace 200 años me sentiría igual de estafado, sinceramente lo creo. Otro de los problemas que tiene la obra es que la premisa es tan sencilla, nos queremos casar y no podemos, que para estirar ese chicle durante 600 páginas yo creo que habría hecho falta muchas más cosas de las que pasa. O bien que te interesasen mucho más los personajes, ya hemos visto que no es el caso, o bien, no sé, que le hubiese dado otro aire a la novela. También yo pensando posibles soluciones para el autor, me venía a la cabeza, aunque no tengan nada que ver, La venganza de Don Mendo. Esta obra de Muñoz Seca que, sinceramente, a través del humor, pues hace una crítica y bueno, pues a través del humor esta obra habría ganado muchísimo. De hecho, hace poco encontré un vídeo en internet en italiano que se llama I promessi sposi in 2 minuti, ¿no? Los novios en 2 minutos, y la verdad es que ese vídeo me parece una obra maestra comparada con el libro. ¿Por qué? Porque utiliza el humor para hablar de estos personajes. Entonces, si tú a una Lucia tan pía y tan creyente la conviertes en algo gracioso, quizá sea más interesante. Lo que pasa es que este libro se toma a sí mismo muy en serio, y no te puedes tomar muy en serio a un personaje como Lucia, porque es un personaje totalmente plano. En cuanto a la manera de estar escrito, es verdad que en general está muy bien escrita, muy bien documentada, se hace bastante amena. De hecho, yo la cogí con muchas ganas, los primeros capítulos me lo daban todo, me encantaba. Luego ya fue, cuando vi que no avanzaba la cosa, fue cuando ya mi opinión fue cambiando. Pero sí que hay una cosa que no me ha gustado nada en la manera de escribir de Manzoni, y son las escenas de acción que describe. Por ejemplo, pues en un momento que hay una cierta turba en Milán por la carestía y por la falta de pan, etc., él recurre al presente para contar estos momentos de acción, ¿no? Entonces Renzo salta y el otro grita y el otro coge y tal. Durante a lo mejor 15 páginas de revuelta de vecinos de Milán, contadas en presente como con valor histórico, a mí se me hacía un poco duro, la verdad, me sacaba un poco de la historia. Yo creo que eso mismo, contado en un pretérito perfecto simple, habría ganado bastante. No lo sé. Quizá ya es ponerme un poco quisquilloso, pero
es algo que no me gustaba mucho. Quizá era un recurso moderno en la época. Yo no sé si a principios del siglo XIX se llevaba este estilo de escritura. Y si es así, pues oye, punto en boca. Pero no. Bueno, por último, y yo creo que aquí es una de las cosas que más me han pesado en la balanza de lo negativo junto con el tema de los personajes, es esta moralina cristiana que tiene toda la obra, que de verdad hay momentos que parece vidas de santos, pero vidas de santos como cuando ibas a catequesis, no sé cómo decirte. Son personajes que les pase lo que les pase, están todo el día rezando, están todo el día hablando de Dios y... que yo entiendo que sí, que en 1600 era así la gente, yo eso lo entiendo. Pero creo que no hace falta ser tan explícitos. De hecho, profundizando un poco en la historia de Manzoni, por lo visto él vivió una crisis de fe bastante importante cuando era joven, porque se crió, me parece recordar, en un orfanato de curas y de alguna manera pues salió muy escaldado de allí. Hubo un momento que debió ser bastante agnóstico y después pues se casó con una mujer que era muy creyente y de alguna manera parece que recuperó la fe. Es algo así su biografía. Pues claro, este libro desde luego pertenece al momento en el que ha recuperado su fe y te la quiere vender como sea. Y yo creo que con un poquito menos de religión este libro habría ganado mucho. En el fondo, siento decir que quizá este libro esté tan bien valorado en Italia por este carácter religioso. En esa época había escritores que no le daban tanta importancia y yo, por ejemplo, a Dumas no le veo dando tanta importancia a Dios y a Víctor Hugo tampoco le veo dando tanta importancia a Dios y creo que eso es un fallo de este autor. En conclusión, como habéis visto, estoy un poco exaltado haciendo esta reseña. Ha habido cosas que me han gustado, ha habido otras que no, y esas que no me han pesado más que las que sí. Con lo cual es una novela que me alegro de haber leído porque, bueno, yo soy un estudiante de italiano desde hace muchos años, me había salido el nombre de I Promessi Sposi muchísimas veces a lo largo de mi biografía y tenía mucha curiosidad por leerla. Y todo me hacía apuntar a que iba a ser una obra muy interesante, ¿no? Una cosa que se llama Los novios, ya de entrada te entra bien por los ojos, pero me alegro de haberla leído. La quito de mi lista de cosas pendientes, pero no la recomiendo, la verdad. ¿Por qué hago esta reseña entonces? Porque quizá haya lectores que la hayan leído que sí que les guste y que me encantaría que me dieran cuáles son sus razones de que les haya gustado. Y quizá me convenzáis incluso de algunos de sus fuertes que yo no haya visto. Pero, en fin, al final es una obra a la que le he dedicado muchas horas y por eso quería que tuviese una reseña y un espacio en mi canal, pero que no la recomiendo. Lo siento, pero no. Creo que hay obras mejores en las que gastaré el tiempo, sinceramente. Por último, me gustaría lanzaros una pregunta, como suelo hacer siempre. Como he dicho al principio, esta novela es la típica lectura obligatoria en los institutos italianos. Yo creo que casi todos los alumnos italianos han tenido que leer en algún momento I Promessi Sposi. Y me gustaría saber si vosotros en vuestra vida escolar, tanto en el colegio, instituto o universidad, os habéis encontrado con alguna lectura obligatoria que os haya encantado, que os haya conquistado. Porque, como siempre, yo estoy ávido de recomendaciones y de apuntar aquellos libros que puede que lea en el futuro. Y nada, espero que os haya gustado esta reseña, aunque sea negativa. Y como siempre os invito a que os suscribáis para que sigamos en contacto, respondáis a la pregunta que os he hecho, que me escribáis. Yo estoy súper dispuesto a contestaros y abierto a todo. Por lo demás, nada, os espero la semana que viene con un nuevo libro, una nueva reseña y nada, un abrazo y muchas gracias por estar ahí.